Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América y bueno, agradecemos mensajitos que van llegando, los estamos leyendo. Acuérdense que estamos rifando, sorteando. Se dice sortear, no rifar, ¿no? Qué vieja que estoy. Estamos sorteando un libro maravilloso que se llama justamente Antipolítica, Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina, cuyos autores son Silvina Romano e Iván Díaz Parra, que lo editó hace unos años Luxemburg y también el IEALC. Y además de llamar y pedir por este libro, justamente lo vuelvo a nombrar porque ahora mismo estamos conectadas con nuestra querida amiga y compañera Silvina Romano. Ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, el IEALC, y también es compañera de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y muchos libros ha escrito y muchos materiales muy interesantes que aquí hemos mencionado, ha escrito Silvina, pero particularmente es una especialista en esto que tanto nos atosiga a los pueblos y a nuestros liderazgos en América Latina, que es la guerra judicial, el lawfare. Y esta semana va a haber unas jornadas. Por eso la llamamos a Silvina para que nos cuente bien directamente ella y bueno, y para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Silvina? Acá te saludamos a Tilia Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, Tilio, Paula, Marcelo, qué lindo que me llaman. Feliz. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, gracias a vos por estar un ratito acá con Diálogo Internacional en la Radio de las Madres. Perdón, aprovecho para decir algo que me olvidé, que también nos pueden seguir y nos pueden ver en YouTube. Busquen ahí el YouTube de AM530, además de escucharnos por la radio. Bueno, Silvina, primero, contanos, por favor, así, de qué se trata esta actividad de esta semana importante. Contanos todo acerca de eso, por favor. Bueno, les cuento, lo primero es que es el martes a las 14 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que está, me imagino que la audiencia lo reconoce, el centro, y lo importante es que van a venir invitados de lujo, que vamos a hablar de cuál es la diferencia del Poder Judicial en la política. Digamos, eso es una síntesis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del lawfare, que es la persecución política por la vía judicial, es decir, cómo funcionan este Poder Judicial y los medios de comunicación para marcar una agenda política, ¿no es cierto? Ejemplo, para que alguien no se pueda presentar a elecciones o para que determinado líder o lideresa no pueda gobernar porque está atendiendo permanentes demandas judiciales. Entonces, para este encuentro lo que hicimos fue invitar a especialistas de este tema que son de España y de diferentes países de América Latina. Va a estar el doctor Raúl Zaffaroni, me parece que todas y todos lo conocen. Va a estar la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Va a estar la jurista Carol Bronner, muy vinculada a todo lo que fue el proceso de liberación de Lula da Silva. Va a estar Aitor Martínez, el abogado de, ¿saben quién? De Julian Assange. Repito porque sí, se te cortó justo un momentito. El abogado de Julian Assange. Va a estar remotamente conectado en vía Zoom para comentarnos sobre cuáles son las características de este lawfare, y también vamos a hablar de qué no es lawfare, porque si no, cualquier juicio político, cualquier cosa es lawfare. No, señora. Va a estar también Guido Proyato, que es un abogado que lleva la causa del presidente, no voy a decir expresidente, del presidente Castillo de Perú, que ha sido totalmente olvidado y está preso. Entonces, vamos a hablar también de cómo opera el Poder Judicial contra la militancia de base, porque no se trata solamente de perseguir a los liderazgos, sino de acabar con la posibilidad de una política de cambio, con esta militancia que se ocupa de ¿qué? De sustentar, de mantener espacios de justicia social. Y lo estamos viendo hoy en Argentina. Es decir, al judicializar un proceso político de base, al meterse demandas judiciales, quiebran el tejido, quiebran a la organización y le hacen imposible funcionar. Entonces vamos a hablar también de ese tipo de lawfare, que son lo menos. Va a haber un abogado vasco, del País Vasco, de mayor trayectoria en cómo se ha judicializado la militancia vasca. Nada más y nada menos, Digamos, son historias muy interesantes
y me gustaría que puedan o ir al Centro Cultural, los que tienen un espacio para eso, o si no, verlo en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación o del Observatorio Laufer, que es la organización que yo coordino y que estamos abocados a estudiar este tema con mucha meticulosidad, con datos rigurosos, para que no se diga que se trata solamente de que persiguen a 2 o 3 y que lo único que quieren, digamos, es acabar con la corrupción. No se trata de eso. Es algo mucho más complicado y los invito a que se prendan un ratito para poder captar de qué se trata este proceso que en su momento dejó fuera de las elecciones a Lula da Silva, que ha proscrito de la política ecuatoriana nada más y nada menos que a Rafael Correa. Ustedes imagínense, ese hombre no puede participar, no puede volver a su país. Claro. Y fíjense la gravedad de lo que estamos hablando. Claro. Todavía, bueno, Cristina Fernández está en el proceso judicial, varios, ¿no? Pero la causa vialidad. Es decir, de a poco van quitando de la política a líderes y sectores que molestan, que son un obstáculo a cómo funciona el sistema. Silvina Tilio acá. ¿El caso de Jorge Glass también entra bajo esta categorización que estás haciendo? ¿En Ecuador? Efectivamente, el caso de Jorge, ¿por qué? Porque él ha sido judicializado y preso por una causa que se llamó la causa soborno. No hubo nunca prueba de que él haya cometido un acto de corrupción, sin embargo quedó preso, pero además se transformó en un caso del Laufer internacional. ¿Por qué? Porque él había conseguido asilo en la embajada mexicana en Quito, en Ecuador, lo comenta la gente, y el gobierno de Noboa, en Ecuador, lo secuestró de la embajada mexicana y lo volvió a meter preso. Eso infringió miles, no voy a decir miles, pero una decena de normas internacionales que, digamos, establecen el derecho al asilo, etcétera, infringiendo, digamos, le quitaron todos sus derechos en Ecuador y a nivel internacional pusieron en duda nada más y nada menos que el derecho al asilo. Para todos y todos, porque eso se puede volver a repetir. Decime, ¿cuántos días va a durar el seminario Silvina? ¿Es un solo día o...? Es un solo día, es un debate porque hay contrapuntos, no hay acuerdo en varias cosas. Es de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí en Corrientes, 1543, en la ciudad de Buenos Aires. Silvina, sí. Bueno, y justamente esta semana aquí en Argentina pudimos escuchar la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un alegato una vez más, donde ella está denunciando justamente, bueno, en realidad era por otra cuestión, ¿no? Vamos a arreglar los tantos. El alegato de Cristina fue citada como testigo justamente como víctima, más que como testigo, perdón, como víctima por el intento de asesinato de magnifemicidio contra su persona, y bueno, pero también puso en juego el Laufer, porque como también el Laufer preparó el terreno para que después, y también más la generación de mensajes de odio y demás, para que después se termine cometiendo ese asesinato del cual se conocen los autores materiales, pero no los autores intelectuales, que es lo que se está pidiendo avanzar e investigar. Pero habló del fiscal Luciani y mencionó a otros que forman parte, te pregunto a vos cómo la ves, de esta persecución judicial de Laufer contra Cristina. Mirá, tal cual, Cristina siempre estuvo clara con respecto a cómo estaba funcionando la corporación judicial a favor de determinados intereses. Y esto es lo que la gente tiene que entender, es que no es una casualidad, hay causalidad. Es decir, el Poder Judicial, la cúpula de nuestros poderes judiciales en América Latina, es decir, lo más alto de nuestros poderes judiciales, está ocupada por una élite, una minoría privilegiada que, digamos, se autoelige para seguir en ese lugar, porque acuérdense que el Poder Judicial es el único que no va por el voto popular. Es el único que no va por el voto popular. Y a ver, ¿quién fiscaliza? ¿Quién controla lo que hace esta cúpula del Poder Judicial? Nadie. Y están, digamos, operan de una manera que favorezcan a los intereses de su grupo y que cuando algo los toca de seno o les toca algún interés, rápidamente utilizan un sistema de demanda permanente, judicialización, que lo articulan con los medios de comunicación. Entonces, filtran información en los medios de comunicación. Eso ayuda a que los casos judiciales se vuelvan espectaculares y que nos enteremos de los nombres de los jueces, fiscales. Ahora
Comodoro Pi. Ya Comodoro Pi lo conocemos todos. ¿Cómo es que hace, no sé, 10 años, 15 años, 20 años nadie hablaba de los tribunales de tal? Ahora todo el mundo sabe lo que es Comodoro Pi. Todo el mundo sabía quién era Bonadío. Todo el mundo sabía quién era Sergio Moro en Brasil, que acosó al Partido de los Trabajadores y a Lula da Silva y a Dilma Rousseff también. Es decir, el Poder Judicial se vuelve la guía de la política. Estamos hablando todo el tiempo de juicios, todo el tiempo de demandas judiciales, todo el tiempo de corrupción, y no hay tiempo para hablar del programa político, no hay tiempo para debatir política. Estamos todo el tiempo hablando de lo que el Poder Judicial marca en la agenda, junto con los medios de comunicación. ¿Qué tal, Silvina? Sí. ¿Cómo estás? Marcelo Buenas Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Con esto que estás bien describiendo del protagonismo del Poder Judicial, de cómo juega el lawfare, yo recuerdo en tu trabajo Antipolíticas, que recién estábamos comentando, cómo esto es una herramienta, ¿no? El lawfare y el protagonismo del Poder Judicial para atacar, como bien vos decías al principio, a las organizaciones políticas, a la participación política, a la discusión que se puede dar en esto, que es también utilizado a favor del surgimiento de estos grupos de extrema derecha, neofascistas, los bolsonaristas, los Milei, etcétera. ¿Cómo pudimos ver en estos últimos años el desarrollo a través de estas políticas, de ese discurso antipolítica que surge en estas alternativas de derecha, ¿no? Efectivamente, aquí la cuestión es que cómo se utiliza el aparato judicial y esta judicialización para quitar del medio ese debate político. Fíjate, se utiliza un libreto siempre el mismo, se criminaliza por corrupción en un determinado sector y la derecha se autoerige como la guardiana del derecho. Fíjense que del Estado de Derecho, de la democracia, como hicieron en Brasil, el Poder Judicial, el cual es conservador y de derecha en su mayor parte, digamos, pero toda la cúpula, digamos, entonces gobierna desde ese aparato judicial, ¿cierto? Y cómo se va generando esa antipolítica, porque en este trayecto, el corrupto, fíjense, el que es señalado como culpable, se criminaliza, es un criminal y es un enemigo el que hay que destruir. Fíjense, todos los procesos judiciales, el nivel de saña que hay contra los correístas en Ecuador no es normal. Eso no podría estar en una democracia liberal procedimental normal. Es que es una hazaña. Acuérdense lo que fue el Lava Jato en Brasil. Claro. Los memes contra Dilma Rousseff, las cosas que se dijeron de Lula da Silva eran mentiras, fueron comprobados como mentiras. No hubo nunca una prueba de que Lula haya cometido un acto de corrupción, pero fue criminalizado. Lo mismo en Argentina, Amado Vudú, Cristina Fernández. Es decir, se va generando una trama de sentidos, de lenguajes, donde todos los problemas de Argentina, de América Latina, son la corrupción. Entonces, que lo único que vale es acabar con la corrupción, acabar con los corruptos. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y siempre los corruptos son los políticos, ¿no? Nunca los intereses económicos. Ahí está. Claro. Las sentencias para empresarios, que ha habido en el Lava Jato, ha habido sentencias para empresarios, pero con el sistema de la delación premiada, es decir, de la técnica del arrepentido, yo te delato a vos y con eso yo rebajo mi pena, porque ese es el eje de todos los procesos de lawfare. Con esta técnica, la mayoría del sector privado quedó ilesa. Claro. Y además, un empresario no mide de su credibilidad a nivel público, pero un político sí. Si a vos te destrozan la imagen personal y a tu familia, ¿cómo vas a ir a hacer campaña mañana? ¿Ni pasado? Se trata de una muerte política. Se busca la muerte política. Y en varios casos lo han logrado, ¿no? Eso es lo lamentable. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Cercenan, te va recortando la democracia, si te va recortando, ¿a quién podés elegir vos? Porque ya lo sacaron del juego político. Ya lo sacaron del juego político. Sí. Bien. Y después, una vez que logran su cometido, no importa, por ahí dicen, sí, qué sé yo, le echan la culpa, como pasó con Lula, pero el cometido ya estuvo logrado en su momento. Exacto. Y bueno, y también logran neutralizar, ¿no? En parte a Rafael Correa, como tú dijiste, a la misma Cristina, ¿no? Lograron hacerla meter en tener que defenderse de tantos ataques en vez de dedicarse a hacer lo que ella sabe muy bien hacer. Silvina, te agradecemos muchísimo este rato con Diálogo Internacional. Repetimos, invitamos
invitamos a todos y a todas, nuestra querida audiencia, a que concurra al Centro Cultural de la Cooperación el martes a partir de las 2 de la tarde. Igual pueden buscar seguramente en las redes de Silvina y también en las redes de nuestra red de intelectuales también va a estar subido el material para encontrar bien los horarios, los panelistas, las panelistas. Así que te agradecemos mucho este ratito con vos y a ver quién se gana tu libro que estamos sorteando hoy. Bueno, qué lindo, qué lindo. Les mando un besito a todas y todos y los esperamos. Bueno, fíjense en la página del Observatorio Laufer. Eso es importante. Ahí debe haber un montón de material, ¿no? En la página del Observatorio del Laufer. Ahí me parece que hay que recurrir. Te van a aburrir de tantos datos que van a encontrar. Bueno, me alegró mucho hablar con ustedes. Bueno, nosotros también. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau, chau. Enseguida venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp